Hola jóvenes de Geodesia. En esta oportunidad voy a hacer referencia al principio geométrico del posicionamiento autónomo. El posicionamiento autónomo es también llamado posicionamiento absoluto y en la jerga de GNSS es aquel posicionamiento que se hace con el uso de un solo receptor GNSS. A esta altura ustedes ya se han involucrado con esto de los sistemas de posicionamiento satelital, han visto algo de la historia y ya saben que están compuestos, por ejemplo, por tres segmentos: el segmento satelital, el segmento de control y el segmento del usuario. Así que, partiendo de esa base que ustedes tienen, les comentaría algo que también creo que lo saben, que cae de maduro, y es el hecho de que los satélites emiten una señal, y esta señal, que es captada por algún receptor que está, por ejemplo, en la superficie terrestre, la señal entonces que es captada por un receptor, le permite al receptor calcular su propia posición y mostrárnosla a través de su pantalla. Esta señal a la que estoy haciendo referencia tiene una estructura. Cualquiera sea la constelación satelital, la señal tiene una estructura que estará compuesta por portadoras, códigos y mensajes de navegación. Algunas constelaciones tendrán más portadoras que otras, o tendrán distintas frecuencias en sus portadoras, y algunas constelaciones tendrán más o menos códigos, pero en definitiva todas tienen siempre estos elementos: portadoras, código y mensaje de navegación. Las portadoras son señales electromagnéticas que están dentro del rango de la banda L y que en definitiva son señales senoidales que, como aprendimos en física, la podemos representar como una onda. Los códigos son señales binarias que tienen solo dos posibles estados: más 1 o menos 1, o 1 y 0. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Los códigos van a ir montados en las portadoras y por eso las portadoras se llaman portadoras. Y los códigos no pueden viajar por sí solos, necesitan de las portadoras para ser transmitidos. Y finalmente, el mensaje de navegación, que en definitiva es un paquete de información que envía el satélite y que el receptor recibe, y que con esa información es capaz de calcular la posición que tiene el satélite instante a instante. Si en definitiva, entonces, el mensaje de navegación es la transmisión que hace el satélite de sus propias coordenadas. Si nos remontamos al inicio de esto de los sistemas de posicionamiento satelital, veríamos que quien inicia es justamente el gobierno de los Estados Unidos con GPS, y por eso los receptores se llamaban GPS. Paralelamente se fue desarrollando por el gobierno ruso el sistema GLONASS, y entonces los receptores se llamaban receptores GLONASS, y apareció más tarde el Galileo y así sucesivamente. En la actualidad, todos los receptores que se construyen son capaces de recibir e interpretar la señal de todas las constelaciones, por lo cual entonces ya no se llaman más receptores GPS, aunque ha quedado muy pegado eso, pero no se llaman más receptores GPS, sino que son receptores GNSS. Si hiciera referencia a la estructura solamente de, por ejemplo, GPS, les comentaría que GPS tiene tres portadoras: L1, L2 y L5. Tiene dos códigos: el código P de preciso y el código CA de coarse acquisition, de adquisición gruesa o adquisición rápida, y obviamente el mensaje de navegación. Con respecto a la señal, también podría comentarles de que viaja a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Por otro lado, la altura de vuelo es de aproximadamente, una altura media para todas las constelaciones, aproximadamente 20.000 kilómetros, lo cual significaría que la señal, desde que sale del satélite hasta que llega al receptor, tarda menos de un segundo, llegan a ser fracciones de segundo, demora en llegar la señal al receptor. Esto
nos debe hacer notar de que el receptor tiene que tener un muy buen reloj para medir el tiempo, ya vamos a ver por qué. Y en tal sentido, les podría entonces comentar de que los receptores tienen relojes que leen hasta el nanosegundo. Guarda, no estoy diciendo una décima de segundo o la milésima de segundo, leen el nanosegundo, es decir, 1 por 10 a la menos 9 segundos. Y la importancia de esto radica justamente en el hecho de que es necesario que el receptor calcule la distancia satélite-receptor para después poder calcular o computar su propia posición. Y en realidad el cálculo de la distancia lo hace porque el receptor es capaz de medir el tiempo de propagación de la señal desde que sale del satélite hasta que llega al receptor. Entonces, si mide el tiempo de propagación de la señal, lo multiplica por la velocidad de la luz que es conocida y termina calculando entonces la distancia satélite-receptor. Así que, en breves palabras, el receptor mide el tiempo de propagación de la señal y calcula la distancia al satélite. No lo hace con uno, lo hace con todos los satélites que podríamos imaginarnos en el cielo. Y no lo hace en un instante, lo hace en todos los instantes porque los satélites se están moviendo permanentemente. Bien, habiendo entendido esto que les he comentado, vamos a entrar entonces de lleno al principio geométrico. Empezaría esta parte haciendo una pregunta. ¿Cuántos satélites son necesarios para que el receptor logre conocer o calcular su propia posición? Vamos a partir del hecho de que a lo mejor conocemos o tenemos un solo satélite y entonces el receptor está captando la señal de un solo satélite y va a conocer en consecuencia por el mensaje de navegación la X y Z de este satélite y va a poder calcular la distancia satélite-receptor que la llamaremos D1. Lo único que podemos garantizar con esto es que la posición del receptor va a estar en cualquier punto de una esfera que debo imaginarme, de una esfera que va a tener centro en el satélite 1 y que su radio va a ser la distancia 1. En cualquiera de estos puntos podría estar el receptor. No lo sé. Obviamente el receptor está acá en la superficie terrestre. Pero tengo esta esfera por ahora y en cualquiera de los puntos es donde podría estar el receptor. Bueno, vamos a introducir otra esfera. Si vamos a introducir otro satélite, vamos a suponer entonces que conocemos la posición de un segundo satélite y la distancia de 2, y entonces indirectamente estamos introduciendo otra esfera y podría decir de que los puntos que están a una distancia 1 del satélite 1 y a una distancia 2 del satélite 2 en forma simultánea son aquellos puntos en los cuales, o los puntos que resultan de la intersección de ambas esferas. Es decir, la intersección de las esferas nos va a dar una circunferencia. Ojo, circunferencia, no círculo. Estoy hablando del anillo, hueco. Entonces, cualquiera de estos puntos es la intersección de las dos esferas y en cualquiera de estos puntos podría yo tener el receptor porque en cualquiera de estos puntos guarda la condición de que simultáneamente está a una distancia 1 del satélite 1 y a una distancia 2 del satélite 2. O sea que con dos satélites lamentablemente es imposible posicionar al receptor. Si a esta situación la viésemos desde arriba, vamos a hacer esa abstracción, lo cual ustedes ya están muy cancheros porque venimos haciendo esto de alejarnos, mirar de acá, mirar de allá, varias veces lo venimos haciendo sucesivamente. Vamos entonces a mirar esta situación de arriba y vamos a ver la esfera 1 y vamos a ver la esfera 2. Y a la circunferencia, que es la intersección, la vamos a ver como una línea recta. Cualquiera de estos puntos, entonces, de esta circunferencia está a una distancia 1 del satélite 1 y una distancia 2 del satélite 2. Pero lo que quería advertir es que se va a ver como una línea recta. Y con dos satélites, como ya dije, no podemos
posicionar al receptor. Entonces necesitaremos al menos otro. Vamos a ver qué pasa si introducimos otro satélite. Y en ese caso deberíamos imaginarnos otra esfera. Así que si imaginamos otra esfera, y sí, viéndolo desde arriba y viéndolo desde acá. Entonces vamos a imaginar la otra esfera, esfera 1, esfera 2 y esfera 3. Esfera 1 con 2 se nos intercepta en esta circunferencia, que la veo como una línea. Esfera 2 con 3 se nos va a interceptar en otra circunferencia, que lo vamos a ver como esta línea. Y esfera 1 con 3 se nos va a interceptar en esta circunferencia, que lo vamos a ver como una línea. Fíjense que en la gráfica las tres circunferencias se están interceptando en un punto. Pero si a esto lo vemos en 3D, como habíamos planteado la situación original, vamos a ver que estas tres circunferencias se cortan en dos puntos. Este dibujo a lo mejor es complicado verlo, pero sí podemos imaginar acá en esta situación arriba las tres circunferencias, 1, 2, 3, que se cortan en este punto, y por acá abajo 1, 2, 3, que se cortan por acá abajo. Es decir, esta situación que está explicada acá en definitiva es esta misma que está acá. ¿Qué va a pasar? Con tres esferas tenemos dos soluciones posibles. Una que va a tener coordenadas que se van a manifestar por sobre la superficie terrestre, y otras que va a tener coordenadas que van a estar por encima de la altura de vuelo de los satélites, por lo cual el receptor va a eliminar esta posición porque es ilógica y se va a quedar con esta. O sea que concluyo que idealmente son necesarios 3 satélites para poder posicionar o para que el receptor pueda calcular su posición. Pero guarda, lo he dicho y lo aclaro, es ideal, sería una situación ideal. Lo dejo planteado ahí y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Esto tiene alguna explicación matemática? Sí, desde luego que sí. Y para quien no vio esto en la gráfica, lo podría interpretar perfectamente a través de un desarrollo matemático. Porque habíamos dicho que la distancia del receptor al satélite 1 lo íbamos a calcular como el tiempo de propagación de la señal del satélite 1 hasta el receptor multiplicado por la velocidad de la luz. Y esto lo podría expresar, esta distancia la podría expresar en el sistema a partir de diferencias de coordenadas y usando Pitágoras. Es decir, la x del satélite 1 menos la x del receptor al cuadrado más la y del satélite 1 menos la y del receptor todo elevado al cuadrado más la z del satélite 1 menos la z del receptor al cuadrado, todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no conozco de acá? Y la distancia la tengo porque el delta t está medido y también tengo la velocidad de la luz. Y las x, y z del satélite 1 también lo tengo. ¿Qué es lo que no tengo? Y no tengo la x del receptor, la y del receptor, la z del receptor. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. Entonces, si un satélite me ha generado una ecuación y tengo 3 incógnitas, ¿cuántos satélites necesito? Y necesito 3. Con 3 satélites genero 3 ecuaciones y entonces idealmente voy a poder calcular la posición del receptor. ¿Y por qué digo idealmente? Porque está pasando algo. Difícilmente el reloj del receptor esté sincronizado con el de los satélites. Entonces el tiempo que se mide, el delta t de propagación, no es real. Es un tiempo que no es el verdadero. Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a salir que ustedes salen de la casa de ustedes para ir a la facultad. Cuando salen de la casa miran la hora en el reloj de la cocina y dice que son las 6 de la tarde. Llegaron a la facultad, miran el reloj de la facultad y dice que son las 6:05. Cuando ustedes demoran más de 15 minutos para llegar a la facultad, si hacen la diferencia entre 6 y 6:05, parecería que se han demorado 5 minutos para llegar. ¿Pero por qué? Y porque los relojes están desfasados, porque ustedes demoran más en llegar, demoran más de 15 minutos en llegar. Si hay algo que no anda. Entonces, cuando los relojes están desfasados, el tiempo de medición no es el que corresponde y entonces la distancia no va a ser la que corresponde. ¿Qué está pasando en el sistema? Y aparece una nueva incógnita, tenemos un nuevo problema.
propagación, ya sea para 1, para 2 o para 3, que le he puesto i acá, el delta t de propagación i va a tener, o va a ser, el delta t sin el error de reloj, el verdadero, el que debería corresponder, más el error de reloj. Entonces, esto que está acá, fíjense, el error de reloj es lo mismo para cualquier caso, ¿no? Así, porque el error de reloj del receptor es él quien está atrasado o adelantado respecto de los relojes de los satélites. Entonces, vamos a decir lo siguiente, la distancia 1 será igual a el tiempo de propagación de la señal sin el error del reloj, que demoró 1 o que demoraría 1, más el error del reloj por c. Igual a, bueno, las diferencias de coordenadas, elevadas al cuadrado, sumadas, raíz, etc. Y la distancia 2 será igual al tiempo de propagación de la señal sin error del reloj del receptor, que demoró la señal 2, más el error del reloj del receptor por la velocidad de viaje de la luz, y eso será igual a la raíz de las diferencias de las coordenadas. Entonces, ¿qué ha pasado? El sistema que tenía 3 incógnitas, le hemos sumado una cuarta incógnita que nos va a aparecer en todas las ecuaciones, por lo cual nos encontramos ahora con un sistema de observación que tiene 4 incógnitas. Así que por lo menos voy a necesitar 4 ecuaciones. Y si digo necesito 4 ecuaciones, como cada satélite genera una ecuación, voy a necesitar como mínimo 4 satélites. Así que 4 satélites son los necesarios para que un receptor se pueda posicionar en 3D sobre la superficie terrestre. Desde luego que hay más satélites, y esto de que se reciben satélites o señal de satélites de distintas constelaciones hace que haya más satélites que lo que había cuando esto se inició. Entonces, en definitiva, termina calculando su posición con un sistema superabundante y obviamente recurrirá a mínimos cuadrados. Bien, retomo con pizarra renovada, y es porque me pareció realmente oportuno transcribir el sistema de ecuaciones de observación, porque les diría que es el centro, el corazón de lo que originalmente fue GPS. Se lo conoce este sistema de ecuaciones de observación como ecuación fundamental del GPS. Y así, tal cual, en estos 10, 15, 20 minutos que me he demorado contándoles lo que les conté, así tal cual fue concebido originalmente el sistema de posicionamiento global GPS. Pero faltaría comentar algunas cositas más, y tienen que ver con la precisión. Este delta T que aparece acá, que es en definitiva el que habíamos medido, pero que ya habíamos corregido por el error del reloj, está limpio del error del reloj del receptor, es realmente el delta T se corresponde con el tiempo de viaje de la señal desde que sale del satélite hasta que llega al receptor. Este delta T lleva implícito otros errores que son distintos en cada uno de los casos, para cada uno de los satélites, para cada una de las distancias, pero que podríamos mencionarlos, que son el error de ionosfera, el error de troposfera y el error de correlación. El error de ionosfera o troposfera son errores propios del medio de propagación y hacen que el código sufra un retardo, por lo cual el tiempo que se contabiliza es más de lo que debería haber sido. Y el error de correlación es el error que se comete al leer el delta T. Es como cuando nosotros vamos a leer con un escalímetro que leemos con un error, una medida. Así que esto hace que el delta T que usamos para calcular cada una de estas distancias no sea el delta T limpio de todo error. Por lo cual, la distancia que estamos calculando se la conoce como pseudodistancia o pseudo range. Y si a esto le sumamos el error de efemérides, que se trata de lo siguiente, ya les había comentado que en el mensaje de navegación los satélites van diciendo cuál es su posición, van diciendo yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy por aquí, pero nos miente porque no va por ahí, nos está transmitiendo unas coordenadas por las que no va. Entonces, cuando en el momento del cálculo las coordenadas a las cuales se recurre
son las coordenadas que me transmite el satélite, pero resulta que el satélite no está yendo por ahí al momento del cálculo, cuando se determinan las coordenadas X y Z del receptor, se determinan con un cierto error. Y es este justo el error del posicionamiento autónomo o posicionamiento absoluto. Para que tengamos una idea, este error anda en el orden de los 10, 15, 8, 3 metros. Normalmente en posicionamiento horizontal, es decir, en la determinación de latitud y longitud, es más preciso que en el posicionamiento vertical, es decir, en la determinación de cota. Pero si hablamos directamente del posicionamiento en 3D, todo en un solo combo, y bueno, vamos a hablar de que el error es del orden de los 15 metros aproximadamente. Este principio que yo les acabo de comentar, este principio geométrico que les acabo de comentar, se lo conoce como, ya saben, principio geométrico del posicionamiento autónomo absoluto, pero también principio geométrico del posicionamiento con pseudo-range, o también principio geométrico con código. ¿Por qué con código? Porque la medición del delta T se hace a través de la lectura del código de adquisición rápida. Y la pregunta que sigue es, ¿y GPS o GNSS nos podrá dar mejores precisiones? Y sí, podemos hablar de precisiones que estén por debajo del centímetro, es decir, milimétricas. Pero para eso tenemos que pensar quizás en algún tipo de receptor especial y, ¿por qué no?, también en un software que esté adecuado para tal objetivo. Y bueno, será lo que deberemos ver en videos posteriores, o que podrán acudir al apunte para terminar de cerrar este tema. Y bueno, como siempre, desde ya, totalmente disponible para las consultas que tengan. Desde luego, si ven el apunte es larguísimo, van a ver que hay muchas cosas que no he comentado. Se podría ahondar en lo que es el efecto de la ionosfera, en el efecto de la troposfera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso tienen el apunte y yo les estoy dando siempre los videos, los aspectos genéricos. Bueno, les mando un abrazo entonces y nos vemos.